Buenos días, instructora. Hoy le vamos a hablar sobre nuestro proyecto de investigación que se trata sobre seguridad y salud del trabajo, sobre nuestra empresa que es Restaurante Santanderiano Santileño. Entonces, Laura, Daniela Mateos y Paola Ramírez. Bueno, primero que todo empezamos con el planteamiento del problema, nuestro planteamiento del problema es cuáles son las causas o factores principales para que en la empresa sucedan accidentes laborales. Ese es nuestro planteamiento del problema. Seguimos con la descripción del problema. Primero que todo, la descripción se basa sobre disminuir costos que generan estos accidentes en la empresa. Más que todo, para evitar esto toca realizar una evaluación de riesgos para que el riesgo sea más aceptable al trabajador. Sí, decidimos hacer esa investigación porque el gerente del restaurante evidenció que había muchos accidentes laborales. Entonces nos dijo que investigáramos sobre cuáles eran las causas y que hiciéramos un proceso de investigación con los trabajadores, con todos los trabajadores de la empresa, para poder identificar pues lo que ya habíamos nombrado, los riesgos y los accidentes laborales. Después seguimos con la justificación. El objetivo de averiguar, de hacer la investigación se basa más que todo en el propósito de determinar cómo es que suceden dichos accidentes y dándole respuesta a la problemática. Entonces, pues más que todo vamos a hacer la valoración. Entonces, ¿qué sigue? Sí, ahí vamos a valorar los riesgos que hay, los trabajadores con qué frecuencia están teniendo accidentes laborales, cuáles son las causas de los accidentes laborales que están teniendo y cómo podemos prevenirlos. Listo, y esa fue nuestra justificación. Esa es la justificación. Después seguimos con el diseño metodológico. Vamos con uno. ¿Ese es el diseño metodológico? Bueno, el diseño metodológico. Espera un momento, profe. No se afane que ya vamos para allá. Pues igual está viendo. Cuando miramos acá. Bueno, el diseño metodológico, aquí dice que la perspectiva de investigación es cuantitativa, perdónenos. Y es explicativo. Cuantitativo, ¿qué es la profe? Acá. Cuantitativo se define pues porque es de carácter probatorio. Entonces, realizar las encuestas hace que nos pruebe que cómo se realizan o se causan los accidentes laborales. Y el explicativo porque da a responder las causas de los accidentes laborales y de los fenómenos sociales y psicosociales que generan los accidentes laborales. Nuestro método de investigación no es experimental, porque estamos probando por qué se generan dichos factores en los accidentes laborales. Y ahí aplicamos censo, ¿cierto? También aplicamos censo porque nuestra empresa tiene 15 trabajadores, entonces al tener tan poquitos trabajadores decidimos aplicar pues el censo con la encuesta. Entonces tampoco aplicamos el diseño muestral porque es censo. Porque eso no se le olvide, profe, que ya habíamos hablado de esto. Después seguimos con las preguntas, con nuestro cuestionario, nuestra encuesta que fue aplicada para realizar y probar qué generan los riesgos. Entonces, le voy a leer la primera pregunta. Sí. Para nosotros realizamos unas capacitaciones para ver si se reducían los accidentes laborales y pues hubo un 50% en dicha
dicha encuesta sobre esa pregunta. Entonces, nos toca seguir trabajando, aplicando otros métodos para disminuir los accidentes laborales. Las capacitaciones toca hacerlas más frecuentemente para que haya disminución de accidentes. También nos dimos cuenta, o sea, aplicamos otra pregunta. No todas las preguntas tocan ellas, digo que 3. Sí. Otra pregunta que dijimos que fue el mayor factor de riesgo laboral son las malas posturas. Entonces aquí el 40% respondió que no y el 60% respondió que sí. Entonces eso nos da a entender que tenemos que capacitar a los trabajadores enseñándoles las buenas posturas, Una buena ergonomía a la hora de realizar un trabajo. Exacto, darles capacitaciones sobre ergonomía para que ellos sepan en qué postura. Una postura correcta para realizar los trabajos diferentes, porque no en todos los trabajos se realiza la misma postura. Ya que es un restaurante, entonces el restaurante tiene más probabilidad de que se corten, se quemen en cuanto a la cocina. Bueno, otra pregunta que realizamos es ¿el mal manejo de las herramientas cortopunzantes aumenta los accidentes laborales? Esta pregunta tuvo un 87% de que sí. Como no se sabe manejar bien las herramientas cortopunzantes, entonces hay más riesgo de que la persona sufra una cortadura o sufra la pérdida de un dedo o mano, depende del trabajo que estén realizando. Sí, entonces esta pregunta que tenemos acá fue la que más porcentaje nos dio que sí. Entonces tenemos que capacitar a nuestros trabajadores. Tenemos mucho trabajo por hacer. Y entonces, otra pregunta es: ¿no acceder a la información respectiva en salud ocupacional genera más accidentalidad? El 67% de nuestros trabajadores dijeron que sí y el 33% dijo que no. Entonces ahí nos damos cuenta de que pueda que exista la herramienta, pero nuestros trabajadores no se informan y no están leyendo y no se están preguntando cuáles son las prevenciones. Sí, ¿qué prevenciones? Sí, pensamos lo mismo. ¿Qué prevenciones podrían tener ellos ante cualquier situación? ¿Cómo prevenir los accidentes laborales? En un restaurante es más fácil de que las personas sufran los accidentes porque, yo trabajé en un restaurante, entonces, en ese restaurante. Sí. Yo era mesera, entonces cuando uno iba caminando y se regaba un poco de comida en el piso, eso hacía que uno se resbalara y sufriera un accidente. Entonces, eso también sería otra temática a trabajar porque ese es un caso en los que se ha presentado más frecuentemente en un restaurante, lo digo yo. Entonces, sería también realizar como prevenciones. Las prevenciones que tenemos que tener ante cada caso, porque como ya lo hemos dicho, todos los casos son diferentes. Están los de las personas del comedor, los de la persona de la cocina, y hasta la cajera, y hasta la que recibe la plata, hasta que el domiciliario. Toca prevenirlos en cuanto a los accidentes laborales que ellos puedan tener. Otra pregunta que Y otra pregunta: la sobrecarga de trabajo causa accidentalidad laboral. Aquí también tenemos un porcentaje alto de que el 87% de las personas dijeron que sí. ¿Por qué? Porque cuando están muy sobrecargados no pueden pensar bien, están más cansados, están menos concentrados. Entonces también es un punto a trabajar de que los trabajadores tengan un horario donde ellos no se carguen laboralmente y tampoco psicológicamente. Entonces ese es un buen punto a trabajar. Se sienten como muy sobrecargados y la idea es bajar de pronto un poco las horas o bajar un poco el trabajo e igualarlo para que ningún trabajador esté sobrecargado. Agregando un poco algo más a esto,
nosotros ya estamos viendo salud ocupacional, entonces en el anexo A de la GPC 145 nos habla en 45, por eso, nos habla de que este es un riesgo psicosocial, porque ya está afectando a la persona en cuanto a la carga laboral. Listo, entonces ahora vamos con las conclusiones y las recomendaciones. Como conclusiones nosotros dice aquí, con el resultado de esta encuesta podemos evidenciar que tenemos que aplicar más seguido a los trabajadores, mostrarles cuáles son los riesgos que ellos están corriendo al no utilizar debidamente los elementos de protección personal, y también tenemos que mejorar la infraestructura de la empresa, ya que muchos de los trabajadores piensan que un riesgo de accidentalidad laboral es la mala infraestructura de la compañía. Entonces la conclusión es que tenemos mucho trabajo, tenemos que capacitar a nuestros trabajadores, porque una encuesta que nos dio muy alta, que nos dio el 87%, fue de que ellos no sabían utilizar bien los elementos cortopunzantes. Entonces tenemos que capacitar, tenemos que entrenar, tenemos que capacitar constantemente, porque constantemente se van cambiando las máquinas. También tenemos que mejorar en cuanto a la dotación que damos. Entonces, digamos, todos deben utilizar zapatos que no sean deslizantes, porque todos estamos exentos a resbalarnos, a caernos, y también darles a nuestros trabajadores herramientas para que puedan utilizar mejor las herramientas cortopulsantes. De recomendaciones que decimos. Bueno, de acuerdo a las recomendaciones, bueno, profe, usted lo escribió, Daniela. Yo no sabía qué escribir, profe. No, pero es una recomendación muy amigable. Bueno, le voy a leer, profe, aunque usted dijo que no se podía, pero luego explico lo mío. Recomendamos hacer la investigación, con mucho amor y mucha paciencia, ya que cuando se hace este tipo de investigaciones la persona se estresa mucho y el trabajo puede quedar mal hecho. También se recomienda tener mucho tiempo, porque toca dedicarle el tiempo y para hacer las encuestas, tabulación y las conclusiones. Bueno, Daniela quiso escribir eso porque ese ya estaba estresado. Ya estábamos muy estresadas por tanto trabajo, por pues tantas en horas. realidad, sí, más que todo nosotros trabajamos más en ese proyecto, entonces fue por eso. Sí, las recomendaciones. Pues en sí puedo decir lo que yo pienso sobre las recomendaciones de la investigación. De acuerdo a esto, nuestro tema abarca mucho, porque siempre tenemos que pensar en el bienestar del trabajador. Entonces, un restaurante es más exento a sufrir riesgos, accidentes. Por ejemplo, el domiciliario es más exento también a que sufra accidentes de tránsito. Y bueno, como dijo Daniela, hasta el cajero está exento a sufrir un accidente o hasta una enfermedad laboral. Los cocineros más que todo, porque ellos están tocando las ollas y luego se mojan, entonces eso también ocasiona una enfermedad laboral. Entonces la recomendación en cuanto a la investigación es que realizar más capacitaciones, basarnos mucho más en la GTC 145 para valoración de riesgos. Y ya terminando, frente a las recomendaciones, en mi punto de vista, pienso que el proceso de investigación se tiene que hacer con mucha paciencia y que los resultados sean concretos y que sean verdaderos, para que cuando vayamos a tomar las medidas de prevención sean ciertas. Entonces ese es mi punto de vista y ese fue nuestro trabajo. Proyecto de investigación. Ese fue nuestro proyecto de investigación. Gracias, profe. Te amamos.